bendíceles, ayúdales, protégeles, levántales, Padre. Dejamos nuestras enfermedades y problemas en tus manos, Padre. Gracias, y ahora nos preparamos para recibir tu palabra. Prepáranos, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, para que tu Espíritu Santo sea el que hable a cada uno de nosotros. En lo particular a mí, quítame de este lugar y que seas tú el que hable a cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en el libro de Génesis y hoy nos toca el capítulo 17. Génesis capítulo 17. Vamos a leerlo. Solamente vamos a leer 2 versículos, así como están puestos de pie. Génesis capítulo 17, vamos a leer versículo 1 y 2. Yo lo leo, usted escúcheme con reverencia porque es la palabra de Dios. Dice así Génesis 17, versículos 1 y 2. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Pueden tomar su lugar, hermanos. Dice la palabra de Dios aquí en Génesis. Estamos hablando de Abraham. Abraham dice que era de 99 años. Muchos años, ¿verdad? 99 años. Y dice algo muy importante. Se le apareció Jehová. Y además dice, y le dijo. O sea, se le apareció Dios. Y además habló con él. ¿Y qué le dijo? Yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Será el mismo Dios, este mismo Dios que se le apareció a Abraham y le habló? ¿Será el mismo Dios al que usted se acerca? ¿Será ese mismo Dios, como dice aquí la palabra, el Dios Todopoderoso? El Dios que lo puede todo. Hoy hemos venido con el propósito de alabar y glorificar a Dios y ya lo hemos hecho. Pero muchas veces cuando venimos a la casa de Dios, también venimos con problemas, luchas, necesidades. Todo lo que nos pasa diariamente, en los cuales nos preocupa el trabajo, la casa, las deudas, lo económico, la situación que está el país, la situación a nivel mundial. Todo eso repercute en cada uno de nosotros y lo vemos en nuestros bolsillos, en los trabajos, en las enfermedades. Pero tenemos al Dios Todopoderoso. ¿Y qué le dice Dios a Abraham? Anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué querrán decir estas palabras? Anda delante de mí y sé perfecto. En otras versiones de la Biblia dice, vive una vida sin tacha delante de mí. Una vida intachable, una vida impecable. Eso es lo que le está pidiendo Dios a Abraham. Y dice, si andas delante de mí y eres perfecto, yo, el Dios Todopoderoso, como dice aquí, si lo decimos en hebreo, la traducción es el Shaddai, el Dios Todopoderoso, y pondré mi pacto entre mí y ti. O sea, un pacto, está hablando de un pacto. Y te multiplicaré
en gran manera. Yo, el Shaddai, el Dios todopoderoso, estaba hablando con Abraham, se le revela, le habla, y aquí el Señor le muestra algún pacto. Pero él debe de llevar una vida diaria intachable, perfecta. Y cuando hablamos de una vida intachable, hablamos de una vida de pensamientos, de palabras, de hechos delante de Dios, pero también una vida de fe y obediencia intachable. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros hechos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que de dónde salen los malos pensamientos? Del corazón. Pero también nos dice la palabra de Dios que Jesucristo toca, ¿dónde toca? A nuestro corazón. ¿Y para qué toca nuestro corazón? Porque Él quiere morar ahí, Él quiere vivir ahí, Él quiere estar siempre ahí en el corazón. Hace miles de años había una enseñanza que les daban a los guerreros. Hoy podemos decir a los soldados. Pero había una enseñanza básica a todo aquel que quería ser guerrero. Y antes de las acciones y la lucha y las armas y enseñarles las armas, les enseñaban una lección muy importante. Esa lección incluso actualmente se les enseña a los soldados de esta época. La enseñanza básica que les enseñaban a esos guerreros les decían: cuando ataques a tu enemigo, no vayas sobre el cuerpo ni sobre sus pensamientos. Lo primero que tienes que atacar es el corazón. Tenemos un enemigo muy poderoso que ataca, y lo primero que ataca, porque él también tiene esa enseñanza, ¿sabe qué es lo primero que ataca a los humanos, a las personas, a los cristianos, a usted y a mí? Al corazón. Y ese enemigo es muy poderoso. Y ese enemigo nos conoce perfectamente y sabe nuestras debilidades. Porque entra a nuestra mente, entra a nuestro corazón, porque nos conoce perfectamente por dentro y por fuera. Oiga, hermano, pero una vez usted enseñó que el enemigo no puede entrar a nuestra mente. ¿Es cierto? El enemigo no es tan poderoso. Satanás no es tan poderoso y no entra a nuestra mente. Pero yo no estoy hablando de Satanás. Yo no estoy hablando de ese enemigo poderoso que todo el tiempo, las 24 horas nos ataca. ¿Conoce usted a ese enemigo? ¿Por qué tanto silencio, hermanos? Yo le voy a decir algo. ¿Usted quiere conocer a ese enemigo? Póngase un espejo enfrente. Y ahí está el enemigo. Somos nosotros mismos. Y nos conoce perfectamente. Y ese enemigo, si les digo que es poderoso, porque entra a nuestra mente, a nuestro corazón y nos conoce perfectamente. Y lo primero que ataca es el corazón. ¿Pero de qué se preocupa? ¿Cristo Jesús mora en su corazón? ¿O no? Entonces, si Cristo Jesús mora en su corazón, podemos cumplir lo que le dijo Dios Todopoderoso, el Shaddai, a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto, intachable, impecable. ¿En qué dije? En pensamiento, en palabras y en hechos. Así lo está diciendo. Y yo, dice el Todopoderoso, pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré
en gran manera. Le está diciendo Dios Todopoderoso, el Shaddai, a Abraham. 99 años. Esta palabra intachable literalmente quiere decir completo. Nos tenemos que entregar a Dios completamente. Así lo dice, así lo está pidiendo el Señor. ¿Por qué? A veces nosotros como que nos olvidamos de Dios. A veces nosotros como que nos olvidamos que Cristo vive en nuestro corazón. Y la vida diaria como que nos transforma, nos envuelve y cambiamos. A veces, cada día que pasa, nos olvidamos de Dios. No confiamos en Dios. Como que nuestra fe disminuye. O sea, estamos solamente con Dios cuando nos va bien. Buscamos a Dios solamente cuando nos va bien. Cuando tenemos un buen trabajo, cuando ganamos bien, cuando tenemos el coche, la casa, cuando tengo salud. Entonces es cuando buscamos a Dios. Es cuando venimos a la iglesia. Es cuando alzamos nuestras manos y alabamos a Dios. Y cuando vienen los problemas y las luchas, ¿qué hacemos? Entonces sí nos acercamos a Dios. Entonces sí buscamos el compromiso. Entonces ahora sí soy cristiano y ahora sí voy a la iglesia porque tengo una necesidad. Porque me duele mucho el pie gordo del lado derecho. Porque tengo una necesidad, tengo un gran problema, un problema económico, una lucha, una enfermedad. Entonces es cuando sí buscamos a Dios. Seamos sinceros, vivimos una vida con Dios por conveniencia. Sí, por conveniencia. Porque venimos a la iglesia. Muchas veces tenemos un pie con Dios y un pie con el mundo, porque eso nos conviene o no. Cuando no estoy en la iglesia, cuando no busco a Dios, pues tengo el pie en el mundo y ando haciendo las cosas del mundo y eso me deleita. Pero cuando tengo una enfermedad, una lucha, un problema, ese pie que tengo en la iglesia sí me sirve, porque entonces sí vengo a la iglesia por conveniencia. Pues todos estamos por conveniencia, ¿o no? Pero hay conveniencia, ¿qué le podemos decir? Conveniencia buena y conveniencia mala. Llamémosle así. Pues que esa conveniencia buena nos haga venir a la iglesia, que estemos aquí, porque todos somos convenencieros, yo también. Pero que esa conveniencia con Dios, que cuando venga yo a la iglesia, ya sea por lo que sea, al menos que sea tocado por Dios. Al menos que en la presencia del Señor el Espíritu Santo me toque, redarguya mi corazón. Y que en esos momentos que estoy aquí o cuando estoy orando en mi casa o en ese momento que mi mente, mis palabras van con Dios, que sea de corazón. Que le busquemos de corazón. Y que cuando vengamos a la iglesia, no vengamos a dormirnos. Ay, es que mi hermano Paco tiene una voz tan suave y deliciosa que me hace dormir espléndidamente. ¿O quiere que le hable quedito? Que arrulle su sueño. No, hermanos, cuando vengamos a la iglesia, vengamos de corazón, a alabarle y glorificarle.
a decirle: Señor, aquí estoy, así como soy, con mis luchas, problemas, necesidades, por lo que sea, aquí estoy. Pero yo hoy quiero salir lleno de ti. Quiero que así como a Abraham, tú me hables y tú te me aparezcas. Yo no le voy a decir como muchos predicadores: hoy a mí se me presentó Dios y me habló. ¿A usted también se le aparece y le habla o no? ¿O no le habla cuando usted está leyendo la Biblia? Dios le está hablando. ¿O no le habla cuando usted escuchando una predicación? Dios le está hablando. Cierre sus ojos y contemple a Dios. Y cuando los abra, vea a su familia, su casa, el sol, la luna, las estrellas, todo lo que aparece en esta ciudad. Pero qué ciudad tan fea tenemos. No, hermano, tenemos una ciudad preciosa y hermosa, porque lo vemos con los ojos espirituales. No importa cómo sea, como dice el comercial, aquí nos tocó vivir. Pero si vivimos, vivimos con Cristo Jesús. Seamos felices con lo que tenemos. Donde sea el problema que tengamos, lo importante es que Dios está con nosotros, con usted, en su casa, en su hogar. Y cuando usted esté desayunando, comiendo o cenando, ahí en esos momentos sea feliz y dele gracias a Dios porque tiene un alimento, una casa, un hogar, vestido, trabajo. Y si no lo tiene, pídaselo a Dios y Dios se va a manifestar en su vida. Porque así como habla con Abraham, el Dios Todopoderoso, el Shaddai, el Dios que todo lo puede, también habla con usted. Allí cuando usted vaya a su trabajo en la pecera, en el camión, en su coche, cuando esté en su casa, en esos momentos, dele gracias a Dios, hable con Él y el Señor se manifestará con usted. Dice: y pondré mi pacto. Lo que Dios promete siempre lo cumple. Tarde o temprano, pero a veces nos desesperamos y no esperamos en el tiempo de Dios. ¿Por qué no te ha contestado Dios? Porque no es el momento. Pero es que yo ya tengo la necesidad, la lucha, el problema, ya se me viene todo encima y no sé qué hacer. Espérate. Dios te va a contestar en el momento adecuado. Sé paciente. Es en el tiempo de Dios, no en el tiempo que tú quieres. Y cuando conteste Dios, te vas a dar cuenta que era el momento exacto. Espera en Dios. Y Dios siempre va a contestar de acuerdo a su voluntad. Abraham, volviendo a la historia, se estaba convirtiendo en un gran hombre de fe, pero esto no vino de repente. Pasaron años en los cuales Abraham platicaba y hablaba y oraba con Dios. Y lo más maravilloso es que Dios se manifestaba. Se necesitan muchos días, muchos años, se necesitan muchas oraciones para que nuestra fe pueda crecer y que realmente confiemos en Dios. A Abraham le costó mucho trabajo. Imagínese usted, Abraham ahí estaba hablando con Dios. Quizás momentos de mucha oración, momentos espectaculares. Imagínese usted, se le presentó físicamente, así lo dice la palabra de Dios, se le apareció Jehová y le habló. Momentos maravillosos cuando oramos y Dios se manifiesta en nosotros. Y eso mismo nos hace que nuestra fe crezca. Quizás solos, quizás reunidos con la familia, quizás aquí en la iglesia, pero Dios se está manifestando a todos.
Cuando estamos reunidos, cuando estamos en familia o cuando estamos solos, ahí se aparece Dios y nos toca. Por eso le digo, momentos espectaculares. Imagínese Dios, el Todopoderoso, el Shaddai. Pero son momentos espectaculares, le digo, cuando usted en familia ora a Dios y busca a Dios. Cuando usted está en su trabajo, no importa lo que esté haciendo y que Dios está con usted, son momentos espectaculares. Disfrútelos. Cuando tiene usted oportunidad de salir de vacaciones y que ve el mar y el sol o a donde usted vaya, son momentos espectaculares porque Dios se está manifestando en su vida. Cuando usted sana de una enfermedad, ¿o no son momentos espectaculares? Cuando le dicen, ¿sabes qué? No tienes cáncer. ¿O no? ¿Qué momentos espectaculares? Yo lo acabo de vivir. Tengo mes y medio que me operaron y me quitaron un tumor muy grande y aquí estoy. Todavía no puedo hacer muchos esfuerzos, pero aquí estoy. Momentos espectaculares que tenemos que disfrutar con Dios. Y que el Señor se manifiesta en nuestras vidas y lo vemos. ¡Lo vemos! ¿O no? Ahí está Dios. ¿A poco se le apareció, hermano? No, yo no necesito que se me aparezca porque yo lo siento y lo veo con los ojos espirituales. Y porque los milagros los vemos, ¿o no? Y hasta los sentimos. Yo lo sentí. Yo lo sentí. Tenía un tumor muy grande. Ya no lo tengo. Porque Dios está conmigo. Y también está con usted. Y con Abraham. Y dice ahí, Génesis, volviendo a nuestra lección, Génesis 17, 3, 8, dice así. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dice, y saldrán, ¿qué dice aquí? Naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y se cumplió en Abraham. Así como Abraham, nosotros somos padres, hay muchos que todavía no son padres. Pero tenemos hijos. Y también se cumplió en nosotros esta palabra, ¿o no? ¿O no salieron reyes o reinas cuando sus hijos, o no le dice, tú eres mi rey, tú eres mi reina? ¿No le dice así a sus hijos? ¿No? Muchos dicen, no, ya estoy muy grandote para que me digan así. Bueno, para nosotros como padres siempre serán nuestros hijos pequeños, ¿o no? Porque los vemos con ojos de amor. Y son nuestros reyes y nuestras reinas. Y si ahora usted tiene la dicha espectacular, así le voy a decir, de tener a sus nietos o nietas, no, hombre, es otra cosa. Si todavía no tiene esa experiencia, de lo que se está perdiendo. Yo tengo 2 reinas pequeñitas. No, mejor ni le digo porque lloro. No, le seguimos. Un pacto, una promesa en su descendencia. Y se cumplió. Una relación eterna con el Dios Todopoderoso. Tenemos que reconocer que muchas veces esos pactos
también son para nosotros. Estos pactos se ven reflejados en cada uno de nosotros. Claro, hay pactos que son específicos para ciertos países, en este caso, para Abraham, para el pueblo de Israel. Pero, ¿por qué no hacerlos de nosotros o no? En la parte espiritual, un gran pueblo, una gran descendencia, y nosotros también venimos de Abraham, porque Abraham fue bendición para ese pueblo, pero también para nosotros, el pueblo de Dios. Y nosotros entramos también dentro de esos pactos, porque también ahí está nuestro futuro, porque lo está diciendo el Dios Todopoderoso. Y además, era su Dios, hablaba con Él, pero también es nuestro Dios y nosotros también hablamos con Él. Dice el versículo 5, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Dios, ¿qué era lo que le estaba diciendo? Lo estaba animando, lo estaba motivando. Ahí Abraham en su fe estaba creciendo. Son promesas de futuros descendientes, porque ahí Dios cambió su nombre. Su nombre Abraham significa padre de muchos y ahora le cambia el nombre a Abraham, padre de muchas naciones. ¿Qué es lo que representa el cambio de nombre? Simbólicamente, el cambio de nombre significa el comienzo de una nueva era. Atrás quedó lo que eras, Abraham. Ahora empieza una nueva era porque te cambio el nombre como Abraham, padre de muchas naciones. Tu pasado ya quedó atrás. Ahora vas a ser el padre de muchas naciones. Pero no era difícil para Abraham. Tenía 99 años y no había tenido hijos. ¿Cómo ahora le dice, Dios le habla y le dice, ¿cómo voy a ser padre de muchas naciones si no tengo hijos? ¿Cree usted que sea difícil para entender, comprender? Pongámonos en los, como decimos, en los zapatos de Abraham. Tengo 99 años y la promesa que me hiciste no se ha cumplido. Imagínense en esa cultura de esos años que estaba viviendo Abraham, una cultura donde la esterilidad, una cultura donde el no tener hijos se consideraba la peor desgracia, la peor deshonra que le podía pasar tanto a un hombre como a una mujer. Y ahora viene Dios y me dice que voy a ser padre de muchas naciones. Difícil de creer, ¿o no? Pero en la Biblia vemos cómo hay muchos ejemplos de cómo se les cambiaron los nombres y Dios cambió los nombres de muchas gentes. A Jacob le cambió a Israel. ¿Recuerdan ustedes también a Simón? ¿Le cambió el nombre a qué? A Pedro. Dios nos promete un nuevo nombre a usted y a mí. ¿O no? ¿Lo sabe usted? Un nombre maravilloso para aquel que vence al pecado, para aquel que llega a la meta. Dios nos pondrá un nuevo nombre. Fíjese, lo dice ahí Isaías 62, 2 y 3. En estos versículos, y si vemos el contexto, es cierto que se está refiriendo a Jerusalén, pero también involucra al pueblo de Dios. Isaías 62, 2 y 3 dice: las naciones verán tu salvación, todos los reyes verán tu gloria. Entonces tendrás un nombre nuevo que el Señor mismo te dará. Tú serás una hermosa corona real en la mano del Señor tu Dios. Cada uno de nosotros, como lo dice la palabra, seremos una hermosa corona en las manos de nuestro Dios.
Y esto también lo afirma ahí Apocalipsis 2:17. Apocalipsis 2:17 dice: el que tiene oído, y si lo tiene tapado, quítese la cerilla. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Aquí el color blanco es símbolo de pertenencia a Dios, y la piedra es como una señal de esa pertenencia. Dios nos promete un nuevo nombre. Pero a su iglesia nos da muchos nombres, y por fe, aquí en la Biblia nos nombra santos, justos, escogidos, sacerdotes, hijos de Dios, etcétera, etcétera. Bienaventurados, benditos, tantos nombres. Pero un día Él nos confirmará qué nombre especial tenemos y que está ahí como un regalo precioso para usted y para mí. Pero tenemos que llegar. Cuando hablamos aquí acerca de la descendencia de Abraham, nos habla también de una posesión de tierra. Abraham no solo le prometió que iba a ser padre de muchas naciones, sino también le prometió la tierra donde estaba. Ahora, también algo muy importante, este pacto no es temporal, este pacto es eterno, un pacto eterno. Y la fe de Abraham se apoya en estas palabras les da seguridad. Y estas palabras son para usted y para mí, que nos debe dar seguridad en nuestra fe. Debes creerle al Dios Todopoderoso, al Shaddai, que está hablando a tu corazón, a tu mente, en tu problema, en tu enfermedad, en tu lucha, con tu familia, en tu trabajo. Allí está Dios. No me creas a mí, créele a Dios. Él es el que está hablando. Génesis 17, versículos 9 al 14. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Por primera vez, Dios le dice algo acerca del pacto, una señal que deben de llevar en su cuerpo. Y Abraham lo recibe con fe. Será cortado el prepucio, una señal de la circuncisión a todo varón. Dios escogió esa señal por muchas razones importantes.
La circuncisión no era desconocida en aquel tiempo. Era una práctica ritual en muchos pueblos. Pero más importante que amputar la carne era que ellos deberían de poner su confianza en Dios y no en lo carnal. La palabra de Dios misma nos dice que ahora también debemos circuncidar nuestro corazón, ¿o no? Quitar lo que estorbe, lo que nos hace daño, lo que nos aparta de Dios. Eso es lo que debemos quitar. Y también dice que aquí todo varón incircunciso, o sea, el que no obedece, ha violado mi pacto. ¿Cuántas veces desobedecemos a Dios? ¿Cuántas veces nos olvidamos de Dios? ¿Cuántas veces violamos el pacto de Dios? Desafortunadamente, a través de los siglos, los judíos, el pueblo judío al que va dirigido este pacto, se olvidaron de los pactos. Y muchas veces buscaban más los ritos que buscar a Dios. Los sacrificios ya se volvieron vanos. ¿Para qué sacrificar si solamente lo sacrificaban porque decían que perdonaban los pecados? Y muchas veces cometían el pecado y decían, simplemente compro el carnero, o compro el palomo, o compro y lo llevo al sacrificio y son perdonados mis pecados. Aquí lo importante no es el sacrificio. Lo importante es obedecer a Dios. Buscar a Dios. Para nosotros los cristianos, lo más semejante que tenemos en esta circuncisión, en esta señal, es el bautismo. Repito, los judíos se olvidaron y solamente buscaban el circuncidarse y pensaban que con eso ya estaban agradando a Dios. ¿La circuncisión salva? ¿El bautismo salva? No. Lo que salva es la obediencia a Dios. Lo que salva es ser intachable, como lo está diciendo la palabra de Dios. Que busquemos a Dios, ¿qué? En pensamiento, en palabra y en hechos. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Así lo está diciendo. El bautismo simplemente es un testimonio de obediencia, porque el bautismo no salva. Lo que salva es que debemos nosotros ser obedientes a Cristo Jesús. Génesis 17, versículos 15 y 16. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. La llamarás Sarai. No la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. ¿Qué significa Sarai? Sarai significa princesa, señora, y ahora Sara significa madre de multitudes. ¿No queremos ser como Abraham o como Sara? Padre de naciones, padre de muchedumbres. Sara, madre de muchos, madre de naciones. Cuando llevamos el mensaje de salvación, cuando les hablamos a las gentes, ¿saben ustedes que ocurre un milagro? Cuando yo les digo, yo les he platicado que cuando yo le di el testimonio, cuando yo hablaba en la hora de la comida a personas que me decían que les hablara de Dios, muchas veces decían ellos, con burla como usted quiera, decía, es que eres mi padre espiritual. Cuando usted lleva el mensaje a alguien, cuando usted ora por un enfermo,
Cuando usted está ahí llevando el mensaje a aquellas personas que tienen un problema, una enfermedad, una lucha, y usted está ahí y les da la palabra de Dios, usted puede ser madre espiritual o padre espiritual de esas gentes. ¿No le gustaría hablar a mucha gente? Llevar el mensaje de salvación a todo aquel que lo necesite y que nos digan padre o madre espiritual. Versículos 17 y 18. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Esta respuesta de Abraham a la promesa y la risa no parece ser de burla. Más bien es una risa de alegría, porque el Dios Todopoderoso le estaba prometiendo algo. Le estaba prometiendo un hijo. Él pensó que era Ismael el que ya tenía, pero no. Un hijo que iba a venir a la edad de 100 años y a la edad de 90 años de su esposa, porque el Dios Todopoderoso, el Dios de los imposibles, le estaba hablando. ¿Parece imposible que resuelvas tu problema? ¿Parece imposible que Dios conteste? ¿Parece imposible que sanes? El que te está hablando es el Dios Todopoderoso, y si Él lo prometió, lo va a cumplir. Te va a sanar, va a resolver tu problema, pero tienes que postrar tu rostro. Aquí lo está diciendo. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y el postrarse es reconocer que estás hablando con alguien grande, con alguien poderoso, con el Dios de Israel, con el Dios de los imposibles. Hay un canto que dice, no recuerdo bien cómo dice, pero dice que cuando nosotros veamos a Jesucristo, ¿qué haremos, hermanos? ¿Usted se ha imaginado cuando vea usted a Jesucristo? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Le va a dar un abrazo? ¿Lo va a besar? ¿Qué va a hacer? Yo no podría ni verlo, Yo me postraría en el suelo. Imagínese ver al Rey de Reyes, Señor de Señores. Qué maravilloso va a ser cuando lo veamos. Pero ahora lo vemos con el corazón. Y a usted, y quizás usted no lo ve físicamente, pero ahí está con usted. Le acompaña cuando son los momentos difíciles. Exactamente. Y cuando tenemos esa enfermedad que nos estamos doliendo y que no nos podemos levantar, Él nos abraza. Y cuando tenemos ese problema que estamos ahí llorando y no sabemos qué hacer, Él nos toma de la mano. Y dice usted que no lo ve. Y dice usted que no lo siente. Ahí está Cristo Jesús. Él nos levanta, nos abraza, nos dice: hijo mío, aquí estoy. Y nosotros tenemos que postrarnos y decirle: gracias, Señor. Génesis 17, 19, 22. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído,
he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Él está con nosotros. Usted como padre o madre de familia, este pacto es para usted. Y si como padres nosotros oramos y le buscamos a Dios, también nuestra descendencia, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas, recibirán esa bendición. Porque nosotros estamos orando por ellos, ¿o no? Recuerdo una vez un sobrino me dijo: tío, yo no entiendo qué es lo que sucede. Yo vengo a la iglesia, pero a veces me aparto. Pero a veces, un día, tuve un gran problema. Lo iban a asaltar o no sé qué cosa le iban a hacer. Y a mí no me asaltaron. Y yo vi ahí la mano poderosa de Dios. Yo no lo entiendo, yo no me acerco a Dios, yo casi no voy a la iglesia, pero ¿qué fue lo que sucedió? Porque yo vi la mano de Dios que me ayudó en esos momentos. ¿Qué sucedió? Son las oraciones de tus padres. Son las oraciones de la iglesia. Son las oraciones de los hermanos. Que nosotros cuando oramos por los hijos, por los nietos, por la iglesia, ¿o no oramos? ¿O no ora usted? Por la iglesia en general, por el pueblo de Dios, por su familia, por las demás familias, oramos, los ponemos en sus manos. Y él no lo entendía. ¿Y sabe por qué es? Porque las oraciones están ahí, Dios está con ellos. ¿Usted lo cree? Es un pacto. Es un pacto de Dios que está haciendo con nosotros. Y entonces nosotros tenemos que seguir postrando nuestro rostro y seguir orando por nuestros hijos, por los nietos y también por toda la iglesia y por todas las familias y por todo el pueblo de Dios. Porque es un pacto eterno que Dios hizo con usted y conmigo. Gloria a Dios. Versículos 23 y 27. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. O sea, Abraham obedeció a Dios. Si hago yo esto, ¿se cumple el pacto? Nada más por hacer eso. ¿Qué es un pacto? El pacto es un contrato, es un acuerdo entre dos o más partes. Cuando lo hacemos humanamente, cuando hacemos un pacto, una alianza, ¿cuál es la señal? Usted hace un contrato, ¿y cuál es la señal que usted pone en ese contrato en el que usted tiene obligaciones y derechos, así como la otra persona o las otras personas? ¿Cuál es la señal de esa alianza, de ese pacto, de ese contrato? Una firma. Si usted lo lleva ante las autoridades, ¿cuál es la señal? Un sello, ¿no? Y eso es válido. ¿Cuáles eran los pactos que hacían en la antigüedad? Intercambiaban sangre. ¿Qué
quizás algún matrimonio de un rey, le ofrecía una hija y había un matrimonio, hacer un sacrificio, celebrar banquetes, clavar una piedra donde se había celebrado la alianza, etcétera, etcétera. Todos estos ritos subrayan, confirman la solidez de una vinculación establecida en ese pacto, en esa alianza, y que tenían que cumplir. Y si no se cumplía, ¿qué pasaba? Si usted no cumple un contrato que hace legalmente, ¿qué sucede? ¿Hay un castigo o no? Si violamos un pacto con Dios, ¿qué sucede? Cristo Jesús vino a morir por usted y por mí. Hizo un pacto con Dios. Él tomaba el pecado de la humanidad. ¿Cuál fue la señal? La cruz. Y en esa cruz fue clavado y derramó su sangre por usted y por mí. Y en ese pacto fuimos beneficiados usted y yo. Por la sangre de Cristo son perdonados nuestros pecados. Él ya cumplió. Él se sacrificó. Él murió. Él derramó toda su sangre por usted y por mí. Por toda la humanidad. ¿Qué tengo que hacer en ese pacto? Obediencia y fe. Tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que buscarle. Pero no cumplir por cumplir. Por favor, se lo digo. No venga a la iglesia a dormirse. Perdóneme, discúlpeme, yo sé que los duermo a todos con mi voz angelical. Pero no venga a dormirse. Busque a Dios. Cuando venga, ore y pídale y dele gracias a Dios. Cuando sea el momento de la oración, ore a Dios con corazón. Cuando venga el momento de la alabanza, alabe a Dios con corazón, con un corazón sincero, limpio. Dele gracias a Dios porque está usted aquí. Dele gracias a Dios porque saliendo de aquí quizás usted coma con su familia o haga lo que haga, o donde esté, o mañana que va a trabajar o a la escuela, donde sea. Dele gracias a Dios porque Dios está en su corazón. Dios está en su casa. Dios está en su hogar. Dios está en su trabajo. Dios está con usted. Eso es lo que debemos hacer. Firmar un pacto. La señal es su obediencia, su testimonio, sus palabras, sus pensamientos, sus hechos. Esa es la señal de este pacto que está haciendo con Cristo Jesús. Oremos. ¿Quiere usted orar? ¿Quiere usted darle gracias a Dios? ¿Estará Dios aquí? Vamos a orar. ¿Tiene usted problemas, luchas, necesidades? ¿Está usted enfermo? Aquí está el altar. Venga, platique con Dios, postre su rostro a Dios. El Señor va a contestar. El Señor está con nosotros. El Señor nos va a ayudar, nos va a bendecir, nos va a sanar. Está con usted y está conmigo. Hagámoslo de corazón. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque tu presencia está en este lugar. Estamos en tu casa, casa de oración. Aquí está tu Espíritu Santo, Él nos conoce perfectamente, Padre. Redarguye nuestro corazón, Señor, y que de verdad postremos nuestro rostro pensando en ti,
dándote gracias por cada bendición, Señor. Aquí estás tú y aquí, Señor, te dejo mis problemas, luchas, necesidades, enfermedades, todo, Señor. Agradezco, Padre, que no tengo ninguna enfermedad. Agradezco que no tengo que tengo un trabajo, agradezco que tengo una familia. Te agradezco todo, Señor. Pero también te agradezco, Padre, porque quizás esa misma enfermedad o esa necesidad me hace acercarme a ti. Tócame, Señor. No quiero salir igual, Señor, desde que cuando yo entré a este lugar. Quiero salir lleno de ti. Lléname con tu Espíritu Santo. Que yo pueda sentir tu presencia, Señor. Y que cuando ría, vea tu rostro. Y cuando tenga yo el alimento, o el trabajo, o la salud, vea tu rostro ahí. Pero también cuando vengan las necesidades, las luchas, los problemas o las enfermedades, también vea tu rostro y tu mano que me levanta y ese abrazo que tú das y esa paz que solamente viene de ti. Padre, yo tengo que agradecer todo lo que tengo, todo lo que soy, porque esas bendiciones que tengo vienen de ti. Gracias por mi hermano y mi hermana, o el pastor o su esposa, que oran por mí. Gracias por este pueblo que ora siempre por cada familia. Tenemos que ser un pueblo, Padre, que doble su rostro, que postre su rostro, Señor, para orar por tu pueblo, por tu iglesia, por las familias. Por esos niños, jóvenes, adultos, ancianos, matrimonios o enfermos que necesitamos de ti. Gracias, Señor. Solamente podemos decir gracias por cada bendición que recibimos, por esa sanidad, por todo lo que nos das, Padre, por ese hijo o hija, por esa esposa, por ese esposo, por cada familiar, Señor, o por cada nieto o nieta, Padre. Y si están fuera de tu camino, tócales, Señor, tócales. Que ellos te busquen, Señor, donde quiera que estén, que ellos vean tu mano poderosa. Esta es tu casa, Señor. Y tenemos que venir y entrar por esa puerta con corazones limpios, sinceros, agradecidos. Y que siempre en nuestra boca esté un Dios te bendiga. Y también palabras de agradecimiento. Gracias, Señor, por todo lo que tengo, por todo lo que soy y porque estoy aquí alabando y glorificando tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.